Bien, seguimos con la información, nos vamos a meter con la primera entrevista. Con respecto a eso que escuchábamos recién, también es parte de la campaña electoral que tenemos por estos tiempos, y también de las figuras, y de ver, porque empieza a haber muchos rum, ¿no?, sobre la actualidad nacional y sobre qué puede pasar si fracasa o no la figura del presidente Javier Milei. Vamos a ver sobre todo esto a partir de un informe que salió en el día de ayer, muy interesante, con Gustavo Córdoba, de Subban Córdoba y Asociados, allí en esa consultora que larga informes mensuales que se detienen generalmente en cómo están, aparte de los dirigentes, el humor social, la mirada, ¿no?, del territorio y el pulso también un poco del territorio. Gustavo, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Nicolás, equipo, buen día, un placer como siempre. Bien, buen día, Gustavo. Bueno, contame un poco, te pregunto primero, arranco al revés, escuchábamos recién un audio de Victoria Villarruel. Te pregunto primero qué están midiendo o cómo la están siguiendo a la vicepresidenta de la Nación en cuanto a lo que es su imagen, su llegada, ¿no?, con el saber social. Bueno, hay varias capas de análisis al respecto. En principio, decirte que una relación malograda entre presidente y vicepresidente nos da un espectáculo realmente negativo, ¿no?, a la sociedad argentina, de dos personas que no saben conducir una relación política. Pero bueno, en la Argentina todo es factible, así que eso dejémoslo ahí en suspenso. En segundo lugar, yo te diría una presunción de que la vicepresidenta hoy ha conformado una suerte de partido militar, ¿no?, en torno a su figura en la vicepresidencia. Ha cambiado prácticamente a todos sus funcionarios que ingresaron con ella el primer día de gestión, y hoy tiene, o se ha rodeado de personajes que tienen características de haber trabajado en las Fuerzas Armadas. Eso le da un tono quizás de derecha nacionalista a su postura. No lo sé, pero bueno, sí, eso sí. Hay que degenerala, ¿no? Como dice, como está titulado el libro que salió sobre ella, la biografía no autorizada en los últimos días. Sí, uno debe asumir también, con todo lo que ha pasado en la sociedad argentina, que muchos sectores han salido del closet, ¿no? Y está bien, eventualmente, que encuentren lugar en el sistema democrático. Tercero, yo diría, para una cuestión simple, creo que tiene una posibilidad en la medida que arme estructura política y se presente de candidata en las elecciones del 2027. Ahí tiene sentido todo esto que está haciendo ahora, claro, de diferenciarse de Milei, de marcarle o hacer el contrapunto, ¿no? Prácticamente en cada cosa que el gobierno comete un error, Victoria Villarruel le hace el contrapunto diciendo que, por ejemplo, que ella no haría tal cosa, o por ejemplo viajando a Tucumán el día de la niebla, de la no niebla, digamos. Entonces, es interesante observar ese movimiento, ¿no?, que es como si estuviese buscando respaldo más allá de su propia fuerza, que habrá que ver si tiene capacidad de construirla, pero hasta ahora el sistema político argentino no ha tenido respuesta ante las inquietudes de la vicepresidenta. No, más allá de algunas charlas, algunas conversaciones, me parece que todavía no ha logrado convencer a nadie del arco político argentino como para que le haga un respaldo. Entonces ahí hay también una característica, ¿no?, de cierta debilidad, y además marcar que el enfrentamiento los perjudica a ambos, tanto a Milei como a la vicepresidenta. Gustavo, eso en cuanto a lo que decías recién de que el enfrentamiento los perjudica a ambos, ¿lo decís por lo decís por la cuestión de la imagen, o lo estás pensando más desde el análisis de la política y la institucionalidad? A ver, el gobierno jugó y juega todas sus fichas a bajar la inflación no le importa el método, con recesión es el método elegido ahora, con un dólar hiperbarato que requería el ingreso de dólares en una cantidad y en un volumen, en una cadencia importante. El RIGI iba en esa dirección. Ahora, ¿ustedes piensan, o vos pensás, Nico, de alguna manera que los inversores extranjeros no leen la política interna, no leen la relación entre el presidente y vicepresidente? Digo, es lo primero que hacen, ¿no? Digo, quizás
nosotros, porque estamos acostumbrados a que el gobierno, digamos, oculte o tape con sordina, digamos, algunos aspectos de la política interna, eso no significa que de afuera no lo vean. Entonces, ahí hay un aspecto, yo te diría, trascendental. ¿Quién va a invertir? Y de hecho, si uno ve la tasa de inversión en la Argentina, es negativa en el tiempo de Milei. Entonces, es un paradigma que quizás el gobierno pensó que adherirse sin tener en cuenta la forma, ¿no? Adherirse a determinada idea le iba a garantizar un flujo de dólares interminable. Y ya estamos viendo que eso no ha ocurrido. Tal cual, tal cual. No, y como el dato es que desde que le hicieron el desembolso último del FMI, ya se comieron 5.400 millones de dólares. Digo, o sea, el 44% de lo que desembolsó el Fondo Monetario ya se fue en esto que están haciendo de querer mantener el dólar barato para llegar a octubre. Entendemos, o al menos así lo dicen los analistas económicos. Gustavo, en el último informe podríamos decir que el dato central es el 57% de desaprobación que está teniendo la gestión del presidente de la Nación por sus formas, por su violencia, y ese es el título del informe. Contame un poco a qué está correspondiendo esto. ¿Tiene que ver solamente con una cuestión de formas o también con que, bueno, hay cosas que ya están quedando en evidencia que no vinieron a resolver la calidad de vida? Mira, yo creo que la cuestión económica sigue siendo la que está empujando a muchos argentinos a pararse en la vereda opuesta a Milei. En ese sentido, yo te diría que el dato para mí más relevante de la encuesta es haber registrado en la categoría antimileísmo, porque nosotros preguntamos 3 categorías. Si le preguntamos a la gente si se siente peronista, antiperonista, kirchnerista, antikirchnerista o mileísta, antimileísta. Entonces, en la categoría mileísta, antimileísta, hemos detectado que en mayo del año pasado había un 45-46% de personas que se referenciaban como antimileístas. Hoy, julio del 2025, un 57% se caracterizan como antimileístas. Este es un dato que me parece que refleja, de alguna manera, este desgaste, ¿no?, económico del gobierno, esta incapacidad, digamos, de resolverle el problema de la microeconomía, ¿no? Y ahí hay un elemento central en el análisis político. ¿Cuál es? Que todavía esa categoría está en construcción y por ende hay muchos sectores y muchas personas que pueden sentirse tan lejos de Milei como del kirchnerismo. Claro. Por eso es que todavía no vemos una definición o una identidad política concreta en torno a ese antimileísmo, ¿no? Es decir, esto es una mala noticia para el gobierno, pero no sé si es tan mala desde la perspectiva que no hay nadie en la oposición que esté logrando, digamos, representar la totalidad de ese antimileísmo. Sí, ahí estaba viendo, buen día, Gustavo Cirelli te saluda. Hola, Gus. Estaba viendo cómo se identifica usted hoy, está casi empatado, ¿no? Un antiperonista 38.7, peronista 39.7, y es ese 21.6 de no sabe dónde está ubicado, que en sí es algo histórico. Lo que pasa, me parece que cambió el actor ahora, ¿no? Que es Milei la referencia del sector que representa o que aglutina el antiperonismo. ¿Se entiende lo que te digo? Digo, siempre estuvo dividido. Mirá, así. Nosotros lo que trabajamos como buenos politólogos que somos, es la categoría, el concepto se llama clivaje, y viene a representar el clivaje, la ruptura o la fractura expuesta en términos políticos de una sociedad en un momento determinado. El peronismo-antiperonismo, el clivaje clásico de la política argentina, dominó gran parte de la segunda mitad del siglo XX. La primera mitad del siglo XXI, los primeros años, la primera década o la segunda década fue dominado por kirchnerismo, antikirchnerismo. Claro. Y estamos viendo cómo está emergiendo esta tercera categoría, mileísta, antimileísta, básicamente por el parteaguas que significó para la sociedad argentina la irrupción de Milei como presidente, ¿no? Entonces, vale la pena por ahí entender que esto no son categorías definitivas, sino que son categorías, en principio, para seguir estudiándolas, pero lo que vemos es que puede haber, al mismo tiempo, una persona que sea antimileísta, es decir, que tenga mucho rechazo con Milei, y también del kirchnerismo. Sí, y me llamó la atención otro dato, que es, según su criterio, para usted Milei representa un riesgo para la sociedad del 55.4. Riesgo es fuerte, ¿no?, la respuesta, o sigue siendo el cambio en 37.8, digamos. Esto si bien representa a la oposición a Milei,
también lo de riesgo un riesgo para la sociedad, me impactó el concepto, ¿no? Que contiene todo eso. Tratamos de ver desde distintos ángulos la misma cuestión, ¿no? Sí. Pisos y techos electorales, cómo se va configurando el escenario electoral. Quedan quizás las elecciones más importantes, la de septiembre, las 8 elecciones de Provincia de Buenos Aires y la nacional de octubre. Entonces, es de mucho interés para nosotros ver cómo se perfila el contexto electoral. Y en este sentido está para nosotros más que claro que hoy el gobierno tiene entre un 38 y un 42% de adhesiones, y lo estamos viendo en cada una de esas respuestas, ¿no? Que ese porcentaje de 40% promedio del gobierno está presente prácticamente en todas las respuestas. Y el tema es la representación opositora, que yo te diría que hoy, bueno, adolece de tener uniformidad, ¿no? Adolece de tener una misma identidad. Al contrario, está multirepresentada por múltiples identidades que todavía pugnan entre sí por ver cómo se resuelve, ¿no? De hecho, mirá, hoy la oposición en la Argentina está mucho más fragmentada y mucho más interesada en el posicionamiento electoral que en los problemas de la sociedad argentina. Pero eso, bueno, claro, se va a resolver en breve con las candidaturas cuando ya empiecen a estar definitivas, ¿no? Sobre todo pensando en octubre. Gustavo, y la última de mi parte, y lo tomo a partir de lo que vos decís, este interés hoy o preocupación de los partidos por las candidaturas, sino por lo que está sucediendo en la sociedad, debe ser parte de la antipatía o esto de la abstención al voto, ¿no? Mucha gente que no ha ido a votar en las elecciones que hubo en las provincias, en otras provincias. Ahora para Buenos Aires se verá. Pero la última pregunta que veo acá, o la anteúltima en tu informe, se ha considerado no votar en las próximas elecciones, y es muy alto la respuesta en que no consideraron no ir a votar, sería que irían a votar, ¿no? 75.9. Sí. Cuando el promedio ha sido por el 50 por ahora. Mucho más bajo. Intuyo que hay una respuesta políticamente correcta allí. Claro. Porque si sumamos al combo una elección legislativa que no le cambia la vida a la gente, ¿sí? Sí. Sumamos al combo el contexto económico tan dramático de tantas personas que no están llegando a fin de mes o a mediados de mes. Si a eso le agregamos el combo, un sistema político que agrede al que opina distinto, ¿no? Si a eso le sumamos la persecución al periodismo como fuente, digamos, de credibilidad, bueno, vamos a tener una realidad bastante compleja y que no es motivante, ¿no? Para que la sociedad argentina se movilice y vote. De hecho, yo creo que eso es la resultante de todo este presente político que tenemos, ¿no? De errores tanto del gobierno como del resto de la clase política, de no generar movilización electoral. Creo que es un efecto buscado, ¿no? No creo que el gobierno se sienta incómodo con esta participación electoral. Pero bueno, habrá que poner el granito de arena entre todos, ¿no? Para ver si se puede mejorar eso. Gustavo, te pregunto por último, Gustavo Córdoba, con quien estamos hablando, director de Subán Córdoba y Asociados. Déjame un título y la seguimos la próxima, porque ahora ya entramos en modo campaña y te vamos a volver a consultar. Cuando andes por acá te invitamos también a la radio, así te venís a tomar unos mates y profundizamos en estos temas. Pero, ¿de qué crees que hay que hablarle si se quiere convocar a la ciudadanía para que vaya a votar, o si un espacio quiere, como se viene diciendo mucho ahora, volver a seducir? Para vos, ¿cuáles son los dos tópicos que decís, bueno, mira, habla de esto y no te corras de acá? Indudablemente que el factor economía es el factor central, tanto para el gobierno como la oposición, pero hay algo previo que tiene que ver con la escucha, que es recuperar la credibilidad. Básicamente, el sistema político argentino hoy pasa por una de las fases quizás más bajas de confianza o credibilidad por parte de la sociedad argentina, y creo que harían muy bien en escuchar con humildad, ¿no? Despojarse de un montón de egos y despojarse de un montón de preconceptos desde la política hacia la gente, y establecer una nueva relación, establecer un nuevo parámetro en la búsqueda, digamos, de una mejora o en cómo le resolvemos los problemas a la gente en democracia, ¿no? Creo que ahí haría muy bien la política en someterse a ese examen de conciencia y producir algún cambio. Sí, algo más sensato, ¿no? Algo más del encuentro humano. No me chamulles, decime qué vas a hacer de verdad y lo que puedas hacer. No me vengas, no me chamulles, ¿no? Sería como es decir, la fórmula sería: no me hables tanto de vos, que yo ya sé que sos político y sé lo que querés. Háblame lo que me pasa a mí.
Claro. Háblame de mí Está y de bien. mis problemas. Eventualmente veamos juntos cómo lo solucionamos. Creo que ese es el cambio de posición que ha tenido la sociedad respecto de la política en estos últimos tiempos. Está perfecto. Gustavo, gracias por el tiempo, siempre es un placer. Igual. Chao, Abrazo chao. grande. Gustavo Córdoba, director de Subán Córdoba y Asociados. Lo mejor es tener un buen comienzo.